lleno de gloria y de aceptación. No hay gran infinitud. Y es un nombre. Todavía falta mucho por llegar, han estado faltando. Veremos si pronto lleguen. Éxodo capítulo 21. Amén. Aleluya. Vamos a orar de una vez y entramos directo a la palabra. Amén. Póngase de pie por respeto a Dios. Por respeto a Dios vamos a ponernos Éxodo capítulo 21 y oramos. Vamos a orar primero y terminando leemos la Biblia. Nomás va a ser una sola vez porque son 6 versículos. Vamos a orar. Padre, vamos delante de ti, te damos gracias y te pido ahora que tú bendigas tu palabra, Señor, que no salgamos como entramos, Padre, porque venimos con necesidad de ti, Señor, de una palabra, de una frase, de una semilla, Padre, que caiga de tu presencia hacia nosotros, Señor. Permite, Padre, que nuestro corazón sea buena tierra y que podamos escuchar tu voz, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Y te ruego ahora, Espíritu Santo, Señor, que hagas la obra, el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En Éxodo capítulo 21, vamos a leer todos fuerte, todos. Versículo del 1 al 6, todos juntos. Estas son las leyes que les pondrás. Si compadre siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Y entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá con él, y su mujer con él. Y su amo le hubiera dado mujer, que ella le dijera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre, entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, al poste, y su amo le orará y será su siervo para siempre. El que diga bien fuerte se puede sentar. Amén. A ver, les quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les han dicho un día, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Te esclavizas aún hasta la iglesia. ¿No le han dicho así? Vas mucho a la iglesia, te esclavizas en la iglesia. ¿Qué de bueno sacas hasta en la iglesia? ¿Y usted qué le ha respondido a ver a Dios? ¿Qué le ha respondido usted a Dios? ¿Qué le ha dicho a esa persona que le dice a usted, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Con una vez, ¿para qué vas entre semana? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué el otro? ¿Para qué tanto? ¿Qué le ha respondido? Usted sabe que lo que acabamos de leer es la respuesta. ¿Por qué vamos mucho a la iglesia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? Usted sabe, hermano, que lo que acabamos de leer es la respuesta. ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos, hermano, leemos la Biblia? ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque aquí está la respuesta. En ese versículo usted encuentra, hermano, el por qué usted y yo buscamos mucho a Dios. ¿Dice amén? Amén. Yo les quiero hablar en un solo tema acerca de siervos por amor y la importancia del oído. Hoy ese es nuestro tema. El siervo por amor y la importancia del oído. A ver, ¿ya lo pusieron? Ahí está. Siervos por amor y la importancia del oído. Y fíjense que estos dos temas van juntos. Yo no los puedo separar porque van juntos. Vamos a aprender,
hermano, acerca de por qué somos siervos. Aquí puse la palabra siervo, pero en realidad, hermano, debería de haber puesto la palabra esclavo. Un esclavo de amor. Y me voy a adelantar un poquito. Y cuando uno se convertía en esclavo de amor, tenía que tener una señal. Y esa señal era traer, hermano, una señal en el oído. Una señal, hermano, que su oído había sido perforado. Y todos los que los veían, hermano, y todos los que veían a ese siervo, veían, hermano, que era un siervo, era un esclavo por amor, por la señal que traían en el oído. Le habían, hermano, hecho un agujero. Le habían horadado, hermano, el agujero. Le habían horadado, mejor dicho, el oído. Amén. Esa era la señal. Y todo eso va juntamente con nosotros, porque hasta el día de ahora eso es lo que el Señor hace. Ahora vamos a entrar entonces, número uno, unos voluntariamente y otros a la fuerza empezaron a ir a la iglesia. ¿Lo escuchó? Usted como padre, hermanos, unos empiezan a buscar a Dios o ir a la iglesia, hermanos, escuchen bien, hermano, a la fuerza, arrastrados, empujados y aún hasta amenazado para ir a la iglesia. Amén. La esposa le dice, mira, hoy, si no vas conmigo a la iglesia, no te doy cenar. ¿Sí? Ustedes como padres le dicen a los hijos, si no vas a la iglesia, no te vuelvo a dejar a salir con tus amigos, no vas al cine, no vas a tener novio. Entonces, unos hermanos a la fuerza, otros hermanos empujados, pero hermano, empezamos a buscar a Dios. Y con el tiempo, mi amado hermano, eso, hermano, que fuimos arrastrados, hermanos, jalados, hermanos, llevados a buscar a Dios, a la iglesia. ¿Saben qué, hermano? Un día Dios fue tan fiel, tan bueno, que empezó a tocar el corazón de aquel hermano que traía su oído cerrado, su corazón duro, él lo empezó a emblandecer. Y ¿sabe qué, hermano? Lo tocó y ahora empieza a buscar a Dios, hermano, por sí solo. Y aún más, muchos se han enamorado de Dios. Una ocasión, un muchacho quería una muchacha de la iglesia. Ir a buscar a esa muchacha y decía, pero era del mundo. ¿Y sabe a dónde es ese muchacho? Ese muchacho era vecino de la iglesia. Y veía más a esa muchacha y se había enamorado de, hermano, nomás de verla de lejos. Y me gusta, y la voy a hacer mi novia. Y la voy a hacer mi esposa. No sé cómo le hizo. Le habló, entró a la iglesia. Él entró, hermano, y se sentaba más por estar con ella que por buscar a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Pasó el tiempo. Ella terminó retirándose de las cosas de Dios y hasta casándose con un mundano, y él se quedó en las cosas de Dios. Amén. No importa, hermano, a veces la razón por qué venimos a la iglesia. Lo importante es que Dios nos trae, la gente nos trae, hermano, y Dios lo que quiere es que en su tiempo y en su momento busquemos a Dios. Amén. Y lo que una vez fue a la fuerza, hermano, ahora se convierte en un deleite conocer al Señor. Ahora mire, la esclavitud. Vamos a leer un poquito más y ver lo que aquí dice. Versículo 1 y 2. Y estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. A ver, póngame atención, hermano. Aquí vemos que hay una persona que se convierte en esclavo de otra, ¿cierto o no? ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que la esclavitud es tocar fondo en nuestra vida. Es tocar fondo, hermano. Miren, no quiero que pierda Éxodo, porque hay otro pasaje que también quiero que veamos. Y busque el libro de Deuteronomio, capítulo 15. Es muy similar, este pasaje de la Biblia es muy similar. ¿Ya lo tienen? Pero hay cosas que a veces cambian, porque el Espíritu Santo nos trae, hermano, o nos envía la revelación. En Éxodo capítulo 15, versículo 12, dice así.
Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido por 6 años, al séptimo le despedirás libre. Entonces estamos hablando, hermano. Ahora, noten lo que voy a decir, hermano. La Biblia dice, le estaba hablando al pueblo judío: si tu hermano no eran extranjeros, era de la propia familia, hermano, que llegaba un punto en su vida en el cual tenía la necesidad de volverse esclavo. Amén. Tenía la necesidad de volverse esclavo de alguien. Entonces quiere decir, hermano, que la esclavitud aquí es, hermano, tocar fondo, y en realidad que ya no encuentran, hermano, otra salida más que convertirse en esclavo. No tienen otra salida más que volverse esclavo, hermano, en este caso de un trabajo, hermano, que probablemente tenía que dejar a su familia, su casa, volverse esclavo. ¿Lo escuchó bien? Ahora, esa esclavitud, ¿cuántos años tenía que durar? 6 años. 6. Y al séptimo tenía que ser libre. Amén. Entonces, vamos viendo, hermanos, que la esclavitud es tocar fondo. Y tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Deuteronomio nos dice: hombre y mujer, hebrea o hebreo, es tocar fondo de algo, hermano, que nos está llevando allí. Déjame ponerlo de otra manera, hermano. Miren, uno se vuelve esclavo. La Biblia dice que uno se vuelve esclavo de lo que uno hace. Si usted, hermano, le abre la puerta y un día usted como joven le invitan en la escuela, universidad, de la preparatoria, o hermano, o aún hermano, en la secundaria, un cigarro, bueno, usted peca. Pero si usted sigue fumando, usted se vuelve esclavo de lo que usted está practicando. Amén. ¿Lo escuchó bien lo que acabo de decir? Uno se vuelve a un esclavo del mismo trabajo, hermano. Se vuelve esclavo. Hay gente que yo le digo: hermano, vaya a la iglesia, llegue temprano. Hay pastores que, mire, tengo tantas deudas y esto y aquello. Se vuelven esclavo, hermano, de sus deudas. Se vuelven esclavo de sus trabajos. ¿Lo escuchó bien? Ahora, vea bien. No pierdan ni Deuteronomio. Si por ahí tiene varios deditos, Dios le dio 10. Vaya al libro de Colosenses, capítulo 4. Libro de Colosenses, capítulo 4. Por favor, vamos al libro de Colosenses, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Libro de Colosenses, capítulo 4. No se me duerma, porque ahorita le voy a hablar para los que se me duermen. Sé que a veces predico mucho, pero algo pasa cuando usted se duerme. Denle un santo palazo, hermano, y diga: hay que hablar. A ver, hermano, dígaselo. Si no es cierto, no se ponga el saco. Y si no, hermano, diga: ay, Señor, si me están hablando. Ya lo tiene. Colosenses capítulo 4, versículo del 7 al 9, dice: todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y siervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros ¿qué? Corazones. Versículo 9, todo fuerte. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os hará saber. Fíjense, hermano, que nosotros encontramos 3 personajes aquí. 3. Número 1, encontramos a Pablo. Pablo es el que escribe la carta de Colosenses. Aquí Pablo nos está diciendo, hermano, que él está en la cárcel. Amén. ¿Y saben quién, hermano, lo llegó a visitar? Un ministro, fíjese bien, ministro fiel, hermano ministro llamado Tíquico. Este hermano vino, hermano, a ser alguien. Él vino, hermano, por Onésimo. Y Pablo, cuando escribe esta carta de Colosenses, fíjese cómo se refiere a un hermano en la fe, hermano, pero que estaban en la cárcel. Ahora, Onésimo, ¿por qué estaba en la cárcel?
Onésimo estaba en la cárcel porque había robado y escapado de Filemón. Hermano, entonces Tíquico, al saber que Onésimo estaba en la cárcel, lo iba a agarrar y lo iba a llevar ante su amo, Filemón. ¿Va viendo lo que acabo de decir? Pero Pablo, hermano, vio a Onésimo que estaba en la cárcel, y que en la cárcel probablemente, hermano, fue Pablo el que, hermano, le habló el evangelio, le habló de la palabra, hermano, siendo esclavo, estando en la cárcel. Y este hombre se convierte. ¿Y en qué se convierte, hermano? ¿Saben qué se convierte? En un hermano en la fe, hermano. Ahora, ¿qué Pablo hace? Ahora le dice a hermano a Tíquico: cuando vayas con Filemón y te vas a llevar a Onésimo, dile que ya se convirtió, dile que ahora me ha ayudado aquí en la cárcel, y dile que es un hermano fiel. Amén. En pocas palabras, hermano, pasó de ser un esclavo, hermano, a la fuerza, ahora ser y empezar a ser un esclavo por amor. Yo te lo voy a explicar un poquito mejor. ¿Lo escuchó bien? Pablo se iba a quedar en la cárcel y Onésimo ya iba libre. ¿Escuchó lo que acabo de decir, mis amados hermanos? ¿Qué necesitamos, hermano? Entender, hermano, que nosotros antes de conocer a Dios éramos esclavos del pecado. Entender, hermano, que antes de conocer a Dios estábamos, hermano, esclavos, y éramos esclavos, hermano, de la mentira, del odio, del rencor, hermano, éramos esclavos, hermano, de los vicios, del pecado, éramos esclavos, hermano, de todo lo destructivo, hermano, que podía haber en este mundo. No digan a mí si no gustan. ¿Lo escuchó? Ahora, regresemos, hermano, al libro de Deuteronomio. Por ahí les dije que por favor. Y aquí Onésimo un día fue, hermanos, que este hombre había, Deuteronomio capítulo 15. Este era, hermano, un esclavo del pecado. Pero un día, hermano, dentro de la cárcel, tanto física, porque Onésimo experimentó, escuche bien, hermano, las dos esclavitudes: la esclavitud moral, la esclavitud espiritual, pero también, hermano, la esclavitud física. Siendo esclavo, hermano, servía. Pero cuando conoció al Señor, fue libre. ¿Lo escuchó bien lo que acabo de decir, hermanos? Ahora, fíjese lo que dice allí en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. Y se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiese servido 6 años, el séptimo le despedirás. ¿Cómo? Libre. ¿Cómo, hermano, le va a despedir? ¿Sabe cómo le va a despedir? Dice que iba a ser libre. Ahora, cuando el Señor, hermano, nos pide, hermano, que seamos libres. Mire, un día, volteame a ver aquí, hermano. Un día el Señor, hermano, antes de conocerlo, éramos esclavos del pecado, de los vicios y de tantas cosas más. Pero cuando conocimos al Señor, Él nos hizo libres. Pero aquí, hermano, hacernos libres, vamos a tomar 2 caminos, hermano. No hay otra cosa, hermano. Vamos a tomar 2 sendas. En el Nuevo Testamento nos lo pone así, hermano: el camino angosto que nos lleva a la vida eterna, o el camino ancho que nos lleva al mundo y a la condenación, hermano, eterna. La pregunta es: después de que el Señor te libre y que te toca salir de la cárcel como Onésimo, hermano, que te toca salir de la cárcel física, emocional y espiritual, ¿qué camino vas a tomar? Porque la Biblia nos habla, hermano, que podemos ser libres para regresar al mundo. Eres libre, hermano. Un día venimos bien mal, hermano. Aquí ha llegado gente, y en otro lugar me he dado cuenta, hermano, que ha llegado gente, hermano, totalmente destruida, totalmente, hermano, llena y esclavo hermano, del pecado. Pero ¿sabe qué hace Dios? La sana, la libera, las toca, la levanta, los restaura. Y ya cuando se sienten restaurados, muchos toman este camino, hermano. ¿Cuál es este camino? Se vuelven donde Dios los sacó y los había sanado. Se vuelven donde, hermano, los habían herido, los había lastimado. Se vuelven, hermano, a donde Dios, hermano, les había quitado esa carga, y se vuelven. Y vuelven a tomar lo que un día, hermano, vuelven, hermano, a tener una relación, hermano, ¿sabe de qué?
una relación con un hombre, con una mujer destructiva. Una relación, hermano, que les lleva otra vez al pecado. Vuelven, hermano, otra vez al vicio del pecado, de las drogas, de esto, de donde Dios los había librado. Pero en la libertad que Dios nos da, te dice, ¿eso es lo que quieres, algo? O podemos tomar, hermano, esa libertad para servirle a Dios. Y tanto el libro de Éxodo como en el libro de Deuteronomio, cuando nos habla del siervo del amor, eso es lo que está diciendo: suéltalo al séptimo año para que él tome su decisión, o se queda o se va. Usted sabe, hermano, que todos los días, hermano, tomamos la decisión. De verdad, mis amados hermanos, necesitamos aprender. Ahora, la pregunta es, ¿por qué regresaba y se convertía en siervo por amor? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué regresaba, mis amados hermanos, el que había sido esclavo? ¿Por qué regresaba? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 21. Dije que pusieran ahí su dedito. ¿Por qué regresaba? En Éxodo 21. ¿Ya lo tiene? La pregunta es, ¿por qué regresaba? Ya leímos estos versículos. No voy a agarrar el versículo 5. Versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Qué dijo ese siervo? Ya era, hermano, él ya había pagado su deuda. Él, hermano, ya había pagado su deuda. Él, hermano, ya, a lo mejor, hermano, mire, más adelantito, a lo mejor lo voy a tocar, pero él sabe por qué se convirtió en esclavo. Porque a lo mejor no tenía dinero. A lo mejor tuvo, hermano, que pedir prestado y esto y aquello. Pero cuando él fue y dijo, amor, ¿sabes qué? No tengo con qué pagarte, me convierto en tu esclavo. 6 años trabajó, el séptimo. Pero vean lo que dice el versículo 5. Y en el versículo 5 dice, si el siervo dijere, yo amo, ¿a quién? A mi Señor. Ahora, es por eso que nosotros, hermano, nos convertimos en sus siervos. Mire, vuélveme a ver, ahorita yo sé que a lo mejor ya lo está leyendo. ¿Qué hizo el amo para que su siervo quisiera regresar? ¿Qué hizo el amo para que el siervo quisiera estar con él? ¿Saben qué fue? Cuando alguien se convertía, hermano, en amo de alguien más, bajo la ley, la Biblia dice, hermano, que le tenían que hermano, suministrar comida, casa, alimento, donde dormir. Pero había, hermano, amos tan amables, tan llenos, hermano, de amor, que aún los hacían sentar, mi amado hermano sabe cómo, en sus propias mesas y compartir su mismo alimento. Y usted puede decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sabes qué, hermano? Que cuando nosotros venimos y conocimos al Señor, el Señor, hermano, se convirtió en nuestro Señor y amo. Y sabe cómo nos ha tratado: con amor, con misericordia. Nos ha tratado con todo tipo de bien. Nos ha bendecido, nos ha escuchado nuestras peticiones. Y si Él, hermano, nos ha tratado bien, si Él, hermano, ha suplido nuestras necesidades, si Él ha suplido, hermano, todo lo que hemos tenido, ¿por qué nos hemos de alejar de aquel que nos ha tratado bien entonces? ¿Por qué, hermano, voy a dejar, hermano, al que ama mi alma? ¿Por qué voy a dejar, hermano, al que fue a la cruz, perdonó mis pecados, llevó todas mis pagas, hermano, allí y me libró? ¿Por qué lo voy a dejar? Sentí su amor entonces. ¿Va viendo lo que hago decir? Y es cuando entonces, hermano, fue tratado con amor, le proveía todo, el sueldo, la comida, la casa, la vestimenta. ¿Por qué, hermano? Entonces me voy a alejar del Señor. La pregunta es, hermano, ¿Dios a ti te ha bendecido? Y no 3 personas. ¿Dios te ha sanado? Amén. ¿Dios te ha dado casa, comida, vestimenta? Amén. ¿Está aquí tu familia? Amén. ¿Por qué entonces, hermano, estás pensando en las 2 frases? Me voy al mundo, ya me siento sano, ya me restauró, ya puedo otra vez empezar, pero sin Dios. Ya puedo empezar allá afuera, pero sin Dios. Hello. ¿Va a entender lo que acabo de decir? Entonces, hermano, mire, 2 frases.
Fíjese bien, voltéeme a ver acá. Acabamos de leer la primera. En Éxodo 21:5 dice: y no saldré libre. Amén. Es el esclavo el que dice: no saldré libre, porque amo a mi Señor. Me ha tratado tan bien, me ha sanado, me ha liberado, me ha cuidado, me ha participado de todo, que no saldré libre, seré esclavo por amor. No sé si ya entonces están entendiendo, hermano, que uno empieza a decir, cuando la gente nos va a preguntar: oye, ¿por qué vas a la iglesia? Porque hay alguien que me ha tratado bien. Oye, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Oye, ¿por qué oras? Oye, ¿por qué lees la Biblia? Oye, ¿por qué haces esto y eso en la iglesia? Porque hubo alguien y hay alguien que me ha dado todo lo necesario y lo suficiente, que se llama Jesucristo. ¿Y cómo me saldré y lo dejaré a Él? Amén. Ustedes saben que, hermano, que cuando ustedes se encuentran, lean los evangelios y van a encontrar en los evangelios muchas personas, hermano, que recibieron amor, perdón, misericordia, sanidad, y muchas de ellas, hermano, siguieron a Jesús. ¿No se acuerdan de María Magdalena? El Señor perdonó sus pecados. El Señor perdonó sus pecados. ¿Y sabe, hermano, dónde la vemos? María Magdalena, hermano, fue la primera mujer, hermano, entre todos sus discípulos, hermano, que estuvo en la resurrección. Ella un día fue esclava del pecado. Ella un día fue esclava, hermano, de los vicios. Ella un día fue esclava, hermano, de todo. Pero cuando, hermano, fue libre por Jesucristo, ¿sabe qué, hermano? Ella jamás quiso dejar al Señor. Perdón, hermano, pero si usted todavía muy alejado del Señor, usted, hermano, todavía no tiene al Señor por amor, sino al mundo por amor. Pero quiero que vayan, hermano, al libro de Deuteronomio, capítulo 15. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 15. Encontramos algo parecido, hermano, de las leyes de la esclavitud. Deuteronomio, capítulo 15. Y ve, hermano, lo que dice. Y allá lo tiene. Versículo 16. Dice: si Él te dijere, no te dejaré. No te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo. ¿Qué está aquí diciendo el siervo, hermanos? El siervo está diciendo: no dejaré a mi amo porque me va bien. No dejaré a mi amo porque me va bien en mi casa, en mi familia, en mi hogar, porque me va bien. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿por qué tú y yo, hermano, después de haber sido libres, sanados, en vez de buscar a Dios, buscamos, hermano, ¿sabe qué? La primera opción: me voy al mundo, me regreso otra vez al camino ancho, hermano, a donde me lleva la perdición. Si en la casa de Dios y en su presencia me va bien. Si te va bien, no dejes a Dios. Este siervo, hermano, no dejaba, hermano, a su amo. Por eso es la pregunta: ¿por qué vas mucho a la iglesia? Porque me va bien con Él. Porque me va bien con Él. ¿Va viendo lo que acabo de decir? Entonces, en ese instante, él se estaba convirtiendo en un, hermano, siervo por amor. Ahora, fíjese, la frase que utiliza el libro de Deuteronomio: no te dejaré, no te dejaré. Esa es la frase que utiliza en Deuteronomio 15:6. La palabra dejaré es la 3318, que significa abandonar, abortar, afuera, caer, desaparecer y rendir. No te dejaré, o sea, no voy a abandonar, no voy a abortar. Fíjese bien, hermano. Cuando yo vi el significado de esta palabra, abortar, ¿sabe qué se me venía, hermano? A una mujer que cuando coincide, por las razones que haya sido, hermano, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, por la razón que haya sido, hermano, no decide abortarlo. Ahora, vean lo que voy a decir algo aquí. Una ocasión, hermano, habíamos regresado al instituto bíblico, y ya les he dicho, el instituto bíblico es en Harlingen, Texas. Y llegaban, hermano, un montón, hermano, de exalumnos, porque teníamos un congreso, y llegaban de Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, hermano, Canadá, Estados Unidos, hermano, llegaban altos, bajos, güeros, chaparros, de diferentes idiomas llegaron.
En aquel entonces, hermano, yo me llevaba muy bien con la secretaria, hermano, de esa. Y era una mujer grande. Y era una mujer, hermano, con mucha experiencia. Y ella me jalaba juntamente con sus hijos. Porque ella me enseñó, hermano, lo que es la intercesión. Yo aquí no me he metido mucho en la intercesión. Le voy a decir por qué. Porque se espantarían, hermanos, de verdad. ¿Qué es la verdadera intercesión? La intercesión es muy profunda, hermanos. Es pelear con el enemigo, verte hasta demonios enfrente de ti. Y muchos hermanos no tienen, hermanos, ni la autoridad. No porque Dios no se las ha dado, porque no la saben usar. ¿Lo escuchó? Y mientras no aprendan, hermano, cómo los llevaré a ese nivel, hermano, de enfrentar al enemigo, si les puedo dar una arrastrada. Pero bueno, sigamos. Llegamos todos. Voy, hermano, a su oficina, la saludo. Ella se pedía Lozoya. Digo, hola, hermana Lozoya, ya una mujer grande. Y platicando, de repente le digo una palabra: abortar. Empieza a llorar y me dice: es que eso es lo que les voy a predicar, hijo. Abortar. Y sabe, hermano, ¿qué nos enseñó? Que Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene una visión para nosotros. Pero nosotros, hermano, por no amar, por no querer, abortamos los planes de Dios en nuestras vidas. Abortamos, hermano. El feto, ¿por qué es abortado, hermano? Porque no está firme dentro, hermano, de la cavidad de la mujer. Y, hermano, y es expulsado porque no hay una firmeza, no es agarrado bien. ¿Por qué, hermano, nos rendimos? Si Dios se quiere usar en algo, si Dios se quiere levantar en algo, ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo terminamos? Abortando los planes y la visión de Dios. Eso era lo que, en pocas palabras, este hombre, hermano, que era libre, diciendo: si me va bien en la casa de mi amo, ¿por qué lo dejaré? ¿Por qué abortaré? ¿Por qué me iré? ¿Por qué lo que él tiene planeado para mí lo voy a dejar? Tú pregúntale a Dios, hermano: ¿qué tienes planeado para mí? Porque Dios sí tiene planes para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida, pero necesitas descubrirlo. Aquí puede ver, hermano, un evangelista. Alguien aquí puede, hermano, tener el don de sanidad, de milagro. Pregúntale a Dios, porque Dios no solamente le da dones y ministerios a los pastores y líderes, también se los reparte a la iglesia. Y probablemente, hermano, no has descubierto tu don o un ministerio o un talento, hermano. ¿Y saben por qué? Porque no estás firme y no le has preguntado a Dios, y lo único que estamos haciendo es abortar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Lo escuchó? Amén. Entonces, mi amado hermano, el siervo se convierte en, hermanos, en un siervo por amor. Ahora, ¿dónde encontramos, hermano, a un siervo por amor en el Nuevo Testamento? ¿Por qué ser un esclavo o siervo de amor? Quiero que abren su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17. Y allí le van a poner un papelito, le van a poner su dedito, porque vamos a estar yendo y viniendo. Lucas, capítulo 17. ¿Ya lo tienen? Lucas, capítulo 17. ¿Por qué un esclavo por amor? Y quiero empezar por esto, por agradecimiento, hermanos. Por agradecimiento. Por agradecimiento, hermano, nos convertimos en un esclavo por amor. En Lucas capítulo 17, versículo, hermano, 11. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12. Y al entrar en una aldea, le recibieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se apartaron de lejos, y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: ir vosotros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole que gracias, y ese era samaritano. Dice la Biblia, hermanos, que eran 10 leprosos.
Esos 10 leprosos, hermano, la pregunta es, ¿por qué ser entonces un esclavo? Por amor, hermano, por agradecimiento. Aquí vemos, hermano, 10 hombres. 10 hombres, hermano, siendo esclavos hermano, de una enfermedad. Siendo esclavos, hermano, de una enfermedad más terrible de la que ustedes se pueden imaginar en sus tiempos. Ahorita ya, hermano, la lepra casi ha sido erradicada físicamente, pero quiero que entienda algo, hermano. La letra nos está hablando de una enfermedad. Lucas capítulo 11, versículos 11 y 12. Ahora déjenme hablarles un poquito, hermano, que lo que esos 10 hombres enfrentaban, hermano, era, hermano, la ley muy extrema. ¿Saben? Las mujeres tenían, cuando eran leprosos o leprosos, tenían que cubrirse totalmente de cabeza a los pies, y tenían que tener, hermano, solamente descubierto los ojos. Unos escritores y narradores dicen que tenían que tener a fuerzas, hermano, colgada una campana al cuello. Otros dicen que la traían en la mano. Pero cuando ellos caminaban, hermano, ellos tenían y querían pasar, imagínense cubiertos totalmente. Tenían que gritar leproso y tocar hermano, la campana. Leproso, leproso. Y todos los que estaban cerca tenían, hermano, ¿sabe qué? Separarse. No solamente el dolor, la enfermedad, la exclusión. No podían estar con la familia, con los hijos. Tenían que estar en un leprosario. Ver, hermano, cómo su cuerpo se desgastaba cada vez más. Pasar, hermano, por momentos humillantes. Eran esclavos. Pero noten algo, esos 10 hombres clamaron, pero solamente uno, que era samaritano, que fue limpio, hermano. Solamente uno, hermano, samaritano, que fue limpio, dice que regresó. ¿Y por qué regresó, hermano? Porque fue agradecido que alguien, hermano, lo había limpiado. Que alguien, hermano, había visto, hermano, que nadie lo podía tocar. Que alguien, hermano, se acercó a él y le dirigió la palabra. Alguien, hermano, que lo amó en ese instante, hermano, y que lo sanó. Entonces él regresó, mi amado hermano. Ya sé con seguridad, hermano, pero puedo decir que fue probablemente uno de los 120 que estaban, hermano, ¿sabe dónde? En el aposento alto, recibiendo al Espíritu Santo. ¿Va viendo lo que acabo de decir? Hermano, nosotros éramos leprosos antes de conocer a Cristo. En muchos sentidos. A lo mejor tú puedes decir, no maté, no robé, no violé, no fui droguito, qué bueno, hermano. Pero en otros sentidos, hermano, fuimos eso y hasta más y peor. ¿Está viendo lo que acabo de decir? Muchos reciben, hermano, su milagro en la iglesia. Muchos llegan, se sientan, hermano, Dios los restaura, los sana, los lava y los limpia, pero se salen por esa puerta, hermano, y son malagradecidos. No saben entender, hermano, como ya vimos, hermano, en el libro de Deuteronomio, porque uno se convertía, hermano, en siervo por amor. Si me va bien en la casa de Dios, ¿por qué voy a dejar ir al que ama mi alma? ¿Lo escuchó? Imagínate, hermano, perdón lo que voy a decir, lo digo con respeto, si no hay aquí nadie, qué bueno, pero imagínate una mujer, hermano, que fue abandonada, engañada, humillada, dejada con 1, 2, 3, 4 hijos, y alguien viene, hermano, y hace su vida con ella. Señor, me proveíste un siervo quieres ser mi vida. O viceversa, caí en las drogas, en el alcohol, estuve en el reclusorio, Dios me sanó, me restauró, Señor, y ahora puedo trabajar y hacer un nuevo hogar. ¿No crees, hermano, que ser agradecidos? ¿No crees, hermano, que fui, hermano, o de una enfermedad? ¿A cuántos hermanos no nos han dicho, ¿sabes qué? Tu enfermedad no hay cura, pero vienes al Señor y el Señor te sana, y el Señor te libera, y el Señor te toca. Ahora, noten algo, hermanos. Jesús se compadeció de ellos. ¿Por qué dejar a alguien que se compadece de nosotros? ¿Sí? Noten algo, hermano. El sacerdote los declaraba limpios. En Lucas capítulo 7, 14 vemos que Jesús les dice, vayan al sacerdote y que los declare limpios. Dice la Biblia, noten algo, hermanos, aprendamos a recibir, hermano, milagros.
Aprendemos a recibir, hermano, contestación de Dios. Cuando ellos fueron a Jesús y le pidieron sanidad, en ese instante, hermano, que Jesús oró, no recibieron la sanidad, sino dice la Biblia, y yendo por el camino, hermano, Jesús, hermano, oró por ellos, hermano, empezaron a caminar, y fue en el transcurso del camino, hermano, que empezaron a sentir, ay, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Empezaron a ver su carne limpia, carne como hermano, de un bebé, carne, hermano, sanada, restaurada. Ahora, ¿por qué la importancia, hermano, que Jesús les dijo que fueran, hermano, al sacerdote y que los declarara limpios? ¿Saben por qué? Porque el sacerdote tenía que hacer un rito especial. Vayan al Antiguo Testamento, cuando nos habla en el libro de Levítico, cuando se declaraba, hermano, limpios hermano, de la lepra. Dice la Biblia, mi amado hermano, que el sacerdote tenía que agarrar unas avecillas, tenía que ir, hermano, a un arroyo especial, hermano, matar a una avecilla, agarrar, hermano, hacer un rito, hacer sacrificio, agarrar sangre, hermano, y se la tenían que poner en el oído. Y cuando ya lo veía el sacerdote y ungido, hermano, su oído con sangre, entonces el sacerdote los declaraba limpios. Hoy nosotros ya no tenemos que hacer ningún, hermano. Ahora escuchen bien, hermano. Nosotros ya no tenemos que hacer ningún rito. Todo es por fe. Nosotros ya no tenemos que ir, hermano, ¿sabe qué? Hacer ningún rito de a donde Dios nos sacó. Antes, hermano, ¿qué hacíamos en la iglesia católica? Hacíamos cualquier tipo de rito. Poníamos imágenes, hermano. Teníamos, hermano, la herradura detrás de la puerta. Hermano, quemábamos incienso. Poníamos esto, aquello y lo otro. Traíamos, hermano, tantas cosas. ¿Qué dice el Señor? Teníamos que ir con el sacerdote y nos declarara limpio. Ahora, la Biblia dice que es por fe. Simplemente la fe, hermano. Simplemente por fe todo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces aún les he dicho, hermano, que hay hasta cristianos que la misma Biblia, hermano, la agarran como si fuera un amuleto? La Biblia, hermano, aunque tú la tengas abierta en tu casa, en el Salmo 91 o 23, por sí sola, hermano, el diablo no viene, al contrario, va a agarrar el dedito y va a decir, ay, mira, aquí hay uno, otro mejor, ábrele y pone allí. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Porque se trata de vivir, de expresar lo que sea la palabra. Amén. Hello. A ver, escuchen, me estoy yendo lo más posible. El sacerdote los tenía que declarar limpios y hacía la ofrenda. Y noten algo, hermanos, ese sacerdote tenía que poner sangre en el óvulo de la oreja derecha, en el dedo meñique de la mano derecha, en el dedo gordo, hermano, del pie derecho, tenía que poner sangre. Para ello quiero que busquen, no pierdan Lucas porque vamos a regresar allí, pero quiero, hermano, que busquen, fíjense lo que dice, libro de Levítico, Levítico capítulo 8. Amén, ya llegó una de mis ovejitas. Libro de Levítico capítulo 8. Ya me reconoce este hermano. Ya sabe quién es el pastor. Libro de Levítico, ¿ya lo tiene? Versículo, hermano, 8, versículo 24. Y después de esto, tomó aquellas cosas, Moisés, de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Y eran consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Creo que ese no es. Hay libro Levítico 8. Levítico capítulo 8 versículo 24, perdón. E hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre sus pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Ahora, póngame atención, hermano. Cuando llegó, hermano, ¿por qué convertirme, hermano, en un esclavo por amor? Sino por agradecimiento, por amor, por todo lo que Dios ha hecho. Note algo, mi amado hermano. Tenía que ir, hermano, entonces el leproso ante el sacerdote hacer un sacrificio. Y entonces, hermano, ya con el sacrificio, agarrar la sangre y ponerla en la oreja, en el dedo, hermano, y de la mano y del pie. Sáltese hasta el libro de Levítico, capítulo 14.
Levítico capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Libro de 14, versículo 25. Vamos a leerlo. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho del sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. Ahora volvemos a ver. Cuando Jesús les dice, hermanos, a los leprosos, vayan con el sacerdote, tenían que hacer este rito que les acabo de leer. A ver, un sacrificio, agarrar sangre, ponerla en la oreja, en el dedo de la mano y del pie, para que entonces lo declarara. Pero ¿qué sucedió, hermanos? 9 fueron e hicieron esto. Pero ¿sabe qué representa eso, hermano? Que se fueron, hermano, por otro rumbo. Pero hubo uno, hermano, que dijo, oye, ¿hay alguien que me amó, que me quiso, que me quitó mi vestimenta de sacerdote, de leproso? ¿Hubo alguien que me quitó la campana de vergüenza? ¿Hubo alguien que escuchó mi clamor? Regresó a él y por fe lo declaró sano y libre. Y es en ese instante que nos convertimos ¿en qué, hermano? En esclavos por amor. ¿Cómo llegaste, hermano, a los pies del Señor? ¿Cómo llegaste, hermano? ¿Cómo veniste, hermano, a la iglesia? ¿Quién te habló en tu casa, en tu trabajo, en la escuela? ¿Quién te habló? Hizo una oración por ti y tú sentiste el amor del Señor. Miren, les voy a decir lo que les dije al grupo de alabanza. El día sábado de la semana anterior, les voy a decir lo que le dije a ese grupo. No sé si escucharon los hermanos que fueron. Yo les dije, hay quien tiene la forma, pero no la presencia de Dios. Hay quien, hermano, tiene la forma de cristiano, pero no tiene la presencia de Dios. Hay quien parece, hermano, cristiano, pero no tiene la presencia de Dios. Fue duro para los que lo escucharon. Pero miren, sigamos, hermanos. ¿Por qué es tan importante, hermanos? El perdón, liberación, misericordia, Lucas. ¿Por qué es importante? ¿Sabe por qué, hermano? Mire, porque recibieron perdón. Regresemos al libro de Lucas capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del versículo 17 hacia adelante. Ahora mire, vamos a leerlo nada más para saltarme al segundo punto y es muy cortito. Lucas capítulo 17, versículo 15 hacia adelante. Lean conmigo, por favor. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta allí. Ahora, déjame saltar todos esos puntos. Ya se convirtió, hermano, el samaritano, ¿en qué? En esclavo por amor, porque recibió un bien de Dios. ¿Qué señal, hermano, tenía que tener? Regresen, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo, hermanos, 15. ¿Qué señal tenía? ¿Qué señal, hermano, tenía el esclavo por amor? ¿Ya lo tienen? Vamos rápido, hermanos. Capítulo 15, versículo 17. Entonces tomarás una lesna y orarás su oreja con la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Qué señal, hermano, tenía, qué señal tenía el esclavo por amor? Dice, hermano, que el amo tenía que agarrar, hermano, una lesma, ¿sí? Con la lesma tenía que perforar el oído o la oreja
¿Sí? Tenía que perforar la oreja. Ahora, la pregunta, ¿qué es una lesma? ¿Sí? ¿Qué representa la lesma? La lesma, hermano, era una herramienta para trabajar la madera similar a un cincel, ¿sí? O un formol. Con la lesma, hermanos, con la lesma, ¿sí? Con la lesma se utilizaba para construir el arca del pacto. Con este tipo de herramienta construyeron el arca del pacto. Con esta herramienta que es símbolo de humildad, hermano, de pertenencia a Dios. ¿Lo escuchó? Amén. Mire, aquel siervo, cuando lo veía, ¿sabe qué decía? Ese siervo es un siervo o un esclavo por amor, porque ya traía su oído perforado. Ahora, ¿le dolió? Sí, hermano, hay un precio que pagar. Pastor, es que soy cristiano y me critican. Hay un precio que pagar. Es que, pastor, todos me señalan. Hay un precio que pagar, hermano. Es que todos hasta se burlan de mí. Hay un precio que pagar, hermanos. Si usted quiere seguir siendo igual que el mundo, Dios le da la libertad a usted. Pero si Dios ha sido tan bueno, ¿por qué regresar de donde Dios nos sacó? Amén. Mira, aquí no quiero entrar mucho allí, sino quiero entrar al oído. Porque Dios utilizó esta herramienta, hermano, este punzón para formar el arca. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios utiliza las situaciones más difíciles. ¿Cuántas veces se los tengo que decir? Dios utiliza las situaciones más dolorosas y difíciles de nuestra vida para formar su carácter en nosotros. Dios no se equivoca. Si Dios permite que alguien te ponga el pie, hermano, es por algo. Es la lesma de Dios que te perfora. Si Dios, hermano, permite que alguien, mire, hermano, te ponga en tu corazón y en tus emociones algo que duele, es porque Dios está permitiéndolo para formar algo en tu vida. Amén. Ahora, ese símbolo de humildad. Ahora, déjame saltar. El oído o la oreja perforados. ¿Por qué es tan importante, hermano? El oído y la oreja perforados. ¿Por qué? Vayan al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Antes de decir lo que voy a decir. Génesis, capítulo 2. Vamos rápido. ¿Ya lo tienen? Génesis, capítulo 2. Versículo 8. Dice: y Jehová Dios plantó en el huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. A ver, ¿verdad? Yo aquí le puedo parar, hermanos, pero si usted no aprende a tener sed de Dios y escuchar, de verdad, hermano, usted se pierde muchas cosas. Y ahorita le voy a decir por qué. Dice la Biblia una vez más, versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Hasta allí nada más. Porque cuando tocan los de la alabanza, todos tenemos que poner atención. Cuando está en la prédica, todos ponemos atención. Cuando usted le toque, tiene que aprender a poner atención. Yo quiero que usted entienda algo. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Para que usted lo entienda, se lo voy a enseñar rápido. La Biblia dice que el Edén es un lugar, hermano, espacioso. Pero dentro de ese Edén, la Biblia dice que Dios plantó un huerto. Plantó un huerto. ¿Lo escuchó? Lo plantó. Y puso allí, en ese huerto, al hombre, para que lo labrase y lo trabajase. Allí Dios le iba a hablar. Le estoy poniendo tantito algo. Plantó. La palabra plantó es la palabra hebrea nato. Quiero que vayan al Salmo 94. Salmo 94. Salmo 94. Vamos rápido. Salmo 94. ¿Ya lo tiene? Salmo 94, 9. Él hizo el oído, no irá. Él formó el ojo, no lo verá.
A ver, vamos a leerlo otra vez. Él hizo el oído hasta allí. Hasta allí, hasta allí. ¿Qué hizo? Salmo 94:9 dice, y Dios hizo ¿qué? Ay, mis amados hermanos, yo quiero que usted entienda algo. Mire, cuando Dios dice en Génesis capítulo 2 versículo 8, Dios plantó la palabra nato. Hermano, el Salmo 94:9 hizo el oído. No te hago, hermano, es la misma palabra para plantar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando Dios, hermano, nos hacemos salvos por amor, quita este oído corrupto, malo, que no escucha a Dios, y Él planta un oído. Es lo que nos está diciendo Salmo 94. Quita ese oído, hermano, que no sabe escuchar a Dios, y pone en nosotros, hermano, en la misma palabra que Dios plantó un árbol, en la misma palabra para decir, Dios hizo un oído. Nos quita este oído que no sabe escuchar a Dios. Nos quita este oído que está cerrado para la voz de Dios, hermano. Y Él planta un nuevo oído para empezar a escuchar a Dios. ¿Qué necesitaba, hermano, el siervo por amor? Empezar a escuchar a su amo de diferente forma, de diferente manera. Empezar a escuchar a su amo, hermano. Antes era esclavo, hermano, por necesidad. Ahora es esclavo por amor. Y un hermano esclavo por amor empieza, hermano, a escuchar diferente, a hacer las cosas diferente. Amén. Ya no se siente obligado, hermano, es por amor. Ya no se siente, hermano, que le tienen que decir, ven a la iglesia. Ya no se necesita decir, levanta las manos. Ya no se necesita decir, dásela al Señor. No, hermano, porque Él ya escucha lo diferente. Dice, a esto al Señor le agrada, lo voy a hacer. Amén. ¿Lo escuchó bien? Ya no le voy a dar más significado porque me llevo más. Génesis. No lo busque. ¿Qué fue, hermano, lo primero que Satanás, hermano, ataca? ¿Qué hizo, hermano, Satanás? Satanás vio, hermano, al hombre que Dios hizo, lo plantó. Este hombre tenía un oído santo en ese instante, y lo primero que atacó, hermano, fue el oído para hacerlo caer. Disculpe, mi amado hermano. Dice un dicho mundano: júntate con lobos y aprenderás a aullar. Si tú, hermano, te juntas con personas que siempre hablan lo negativo, que siempre hablan, hermano, lo que no es correcto, lo vas a aprender. Satanás, hermano, llegó, hermano, con la mujer. Dice, hermano, la mujer, hermano, todavía no había visto el fruto, y viene la serpiente y le habla. Y fue entonces cuando ella ve el fruto, dice, y vio que era bueno. Lo primero que el diablo ataca, hermano, es nuestro oído. El oído es tan importante, hermano. ¿Por qué, hermano? Dios le dijo, hermano, entonces sí, a Aarón y a Moisés, ponle al sumo sacerdote Aarón, tu hermano, sangre en el oído. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Para redimir, hermano, el oído. ¿Por qué fue perforado el oído, hermano? En un símbolo de crucificar lo que estamos oyendo. Hermano, no preste su oído para lo negativo, para el chisme, para la crítica. Eso siempre en el mundo va a existir. Preste su oído, hermano, para lo que edifica, para lo que levanta, para lo que exalta, para que lo que, hermano, hace. Preste su oído, hermano. Que tenga usted un oído lavado por la sangre de Cristo, y tenga un oído, hermano, perforado por la cruz de Cristo. Aprenda a oír. A ver, señorita, ¿cómo es que a ustedes las puede seducir? Ay, es que está bien guapote. No, por el oído. Porque puede venir el más feo, y si le sabe hablar, va a caer. Es el oído el que hace caer. ¿Qué tan importante es el oído, hermanos? Se los voy a mostrar rápido. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Romanos capítulo 10, perdón. Romanos capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 10, versículo, hermano, 17. Lea fuerte conmigo. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Por qué el siervo por amor necesitaba, hermano, un oído, hermano, lavado por la sangre, ungido por la sangre, hermano, perforado? Porque lo que nosotros escuchamos es en lo que nos convertimos. Pásesela, hermano, escuchando cierto tipo de música y se va a convertir en eso. Porque
Porque la fe, hermano, nosotros nos convertimos en lo que nosotros oímos. Si todos los días, hermano, escuchamos, tú eres hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, Dios está contigo, mira, hermano, eso se va formando en nosotros. Pero si todos los días, hermano, empezamos a escuchar, tú eres mundano, tú eres esto, tú eres aquello, hermano, por eso digo, lo primero lo que ataca es el oído, para destruir, para hacer caer. No prestes oído. Aprende a escuchar, hermano, esto. A mí no, hermano, a mí no me haga caso si quiere, pero si quiere hacer lo correcto, vaya a la Biblia. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Fíjese que el oído es tan, hermano, hermano, que necesitamos un oído lavado. Vayan al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Evangelio según San Juan, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Versículo 24, nada más, puro 24. Dice así. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué sucede, hermano, cuando tenemos un oído lavado? No solamente en el oído produce fe en el corazón, sino dice, el que oye, ¿qué le produce, hermano? No solamente fe, ese versículo dice, le produce la salvación. Mientras usted está escuchando ahorita la palabra, hermano, aquí en su casa, su familia, le está produciendo, hermano, salvación. Vea lo que dice el versículo, hermano, 25. Vea lo que dice el versículo 20. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, ¿cómo? ¿Qué produce, hermano, un oído horadado? ¿Qué produce, hermano, un oído, hermano, que fue ungido con la sangre? Fe, salvación. Y ahora, ¿qué dice? Y los que murieron en Cristo oirán la voz del Señor cuando Él venga. Perdón, hermanos, no sé si con esto les voy a contestar, porque muchos, cuando sea el rapto y la venida de Cristo, ¿sabe por qué se van a quedar? Porque aquí en la tierra no aprendieron a escuchar a Dios. Aquí en la tierra, hermano, su oído se mantuvo cerrado. No escucharon, hermano, escucharon al diablo, escucharon la carne, escucharon sus sentimientos, escucharon sus pasiones, pero no escucharon a Dios. Lean, hermanos, aquí, ¿y sabe de qué nos está hablando? De la resurrección de los muertos. ¿Saben, hermano, quiénes son los que van a resucitar cuando sea el sonar de la trompeta? Los que aprendieron aquí en la tierra a escuchar a Dios. Quiere decir, hermano, que se necesita un oído que sepa escuchar a Dios, aprender aquí, para que cuando, hermano, Él venga, aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿No me lo creen? Lean la parábola de las 10 vírgenes, hermano. ¿Qué dice, hermano? Que se escuchaba una voz, el novio viene. Dice la Biblia, hermano, que las 10 tenían aceite, tenían sus lámparas, pero había 5, hermano, prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes tenían aceite de sobra, pero las otras no. Muchos, hermanos, siguen siendo esclavos del pecado, del trabajo, de la enfermedad. Perdón que se los diga, hermano, es la enfermedad la que los gobierna. Ay, me duele aquí, ay, me duele allá. Ay, que es el otro. ¿Sabe por qué, hermano? Porque somos esclavos. ¿A quién le vas a creer? Ay, pastor, es que no fue porque toda mi familia estamos en el hospital. Perdón lo que voy a decir, hermano, pero aquí les he enseñado que aún es enfermo. Aquí yo he estado predicando. Mi padre estaba siendo velado y aquí estaba haciendo, hermano, aquí estaba predicando. Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, hermano. Usted tiene que aprender a estar donde debe de estar. Vean lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice, hermano? Efesios 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros oímos, ¿qué dice la Biblia, hermano? Que el oír produce salvación y ser sellados. Para que cuando venga el Señor diga, ese hombre, esa mujer tiene el sello mío. Yo ya les he hablado, hermano, que así como Cristo nos va a sellar para cuando Él venga, también el anticristo está sellando a gente. También el anticristo, hermano, en la gran tribulación, hermano, va a sellar. ¿Y saben quiénes son a los que va a sellar? A los que no escucharon, hermano, les hablaron del evangelio, no quisieron, les hablaron del perdón, no quisieron, les hablaron de la, no quisieron. Mire, ¿qué sucede cuando se corrompe el oído, los ojos y el corazón? Vayan al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Versículos 10 y 11. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Otra vez, versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe qué sucede, mi amado hermano, cuando se corrompe el oído, los ojos y el corazón? La Biblia nos dice, hermano, que uno tiene miedo y se esconde de Dios. ¿Sabe por qué la gente, perdón hermano, no le gusta orar? Porque tiene miedo de Dios. ¿Sabe por qué la gente deja de leer la Biblia? Porque tiene miedo de Dios. ¿Sabe por qué la gente, hermano, deja de congregarse? Porque tiene miedo de Dios. La gente, hermano, tiene la forma, pero no tiene la presencia. Oí tu voz. No tenían el agujero del siervo de amor. No tenía la sangre que había lavado su oído para escucharlo. Sí, Señor, háblame, que tu siervo escucha. La gente se sigue escondiendo de Dios todavía. Es que el pastor habló fuerte. No le fuerte era la palabra, hermano. ¿Sabe por qué a veces no levantamos, hermano, las manos? Estamos aquí en la iglesia y no nos rendimos 100%. Porque nos da miedo la presencia de Dios, hermano, que nos vaya a sacar nuestros trapos al aire. Mire, dice, tuve miedo y me escondí. ¿Sabe qué significa, hermano, la palabra miedo? En Génesis, miedo, asustar, atemorizar, espantar. Y miedo. Pero ¿sabe de qué? Ahí mismo la misma Biblia, la misma traducción dice, de la presencia de Dios. Amén. Tuve miedo de tu presencia. Tuve miedo de que tú me hablaras. La segunda palabra, y me escondí. Esta palabra, hermano, esconder significa esconder en secreto, apagar, cubrir, encubrir, esconder o endurecer. Pero ¿sabe a qué se refiere, hermano? Endurecer el corazón, los sentimientos, las emociones. Hermano, la alabanza está bien bonita, hermano. La presencia de Dios. Y uno está, hermano, acá orando. Otro está levantando sus manos. Otro está arrodillado. ¿Y por qué si la presencia de Dios, hermano, está? ¿Por qué usted, hermano, no la siente? Porque ha endurecido su corazón. Porque ha endurecido su corazón. Sus emociones, sus sentimientos. ¿Por qué no le puedo decir a un hijo que lo amo? Sí lo amo, pero no se lo puedo decir. ¿Por qué no le puedo decir te perdono si ya lo perdoné? Porque has endurecido tu corazón. ¿Lo escuchó? Dejé de escuchar lo que afecta su fe. En el Evangelio según San Juan, la Biblia dice, y los que oyen su padre, el diablo. Tenemos que aprender a dar pasos de fe, hermano, para arrepentimiento, pasos de fe para sanidad. De pasos de fe, hermano, para que reciba una sanidad.
Yo no sé si la recibas aquí en la iglesia o cuando estés orando en tu casa. Yo no sé, hermano, si estés cuando estés cantando aquí o cuando le estés cantando allá, pero Dios quiere sanarte, quiere liberar, quiere tocarte, quiere hacerte un siervo, hermano, por amor. Abre tu oído. ¿Lo escuchó? Ábralo. De verdad, hermano, ábralo. Porque desde hace mucho tiempo, hermano, a varios de ustedes Dios les ha hablado. Hablado de ustedes, Dios desde hace tiempo le está diciendo: ¿acaso no me ves que estoy enfrente contigo? No estás sola, no estás solo pasando lo que está sucediendo en tu vida. Yo voy a tu lado. Yo te vi cuando te hirieron. Yo te vi cuando te lastimaron. Yo te vi cuando hicieron el mal en tu corazón. Cuando lloraste. Cuando te metiste debajo de tu almohada y nadie supo tus heridas. Cuando te metiste debajo de una regadera para que tus ojos llenos de lágrimas se confundieran con las gotas de la regadera. Yo estuve allí. ¿Sabes? Pero dice Dios: deja de escuchar a tu enemigo. ¿Escuchó bien? Amén. Fíjese bien. Por tiempo, por favor, apóstol. Mateo capítulo 13, versículo del 17, del 15 al 17. Terminamos con eso. ¿Ya lo tiene? Mateo 13. Mateo capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 13, versículo 15. Dice así. Déjeme ver dónde está 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veáis y no vieron, ni oír lo que oís y no lo vieron. ¿Sabe por qué dice la Biblia que muchos no pueden ver ni oír? Porque oyen pesadamente. La palabra, hermano, pesadamente, esta palabra pesadamente significa exactamente eso. Pesada significa grave, gravoso, duro, pesado, rapaz, caro, peso. Pero esta misma palabra también se traduce, hermano, rendirse de sueño. Por eso, hermano, cuando venimos a la iglesia o en casa leemos la Biblia, hermano, nos gana el sueño, porque nuestro oído todavía no está lavado, porque nuestro oído no está perforado para escuchar, para oír. Si usted supiera que Dios es bien fácil de escuchar a Dios, es bien fácil, hermano. Pregúntale algo y vas a ver si no te responde. Nomás con que tú le preguntas: ¿me amas? Te va a decir como un jovencito. El otro un día me dijo: obvio, obvio. Dios, ¿me quieres dar la victoria? Para eso fui a la cruz del Calvario. Dios, ¿quieres restaurar mi familia? Es lo que estoy haciendo. Dios, ¿quieres sacarme de lo que estoy? Te lo he estado demostrando. ¿Acaso no lo ves? Pero se necesita el consumo de la palabra para horadar, la sangre que limpia, quitar la pesadez, el sueño, el cansancio espiritual, moral que uno trae. ¿Para qué, hermano? Para escuchar. ¿Cuántos han pasado un momento bien difícil, hermano? Están a punto de rendirse. Están a punto de decir: hasta aquí. ¿Quieres que te diga algo? Ese día
si has recibido todo bueno de Dios, pues lleva tu mismo al Señor y dile, Señor, aquí está mi oído. Limpio. Quiero empezar a escucharte. Ya vimos por qué. Porque la fe viene por el oído. Porque el día, hermano, que suene la trompeta, el hermano llamará. Necesitamos aprender a el oído. Señor, es un nombre. ¿Te imaginas, Pati? Shalom, Eliseo. A veces nosotros pensamos que Dios está solamente en su trono, pero a veces nosotros no nos ponemos a pensar, ¿sabe qué? Que Dios es un Dios personal. Es un Dios, hermano, cercano a nosotros. ¿Me escuchó? De verdad. Solamente háblale a Dios. Como tú hables. Una ocasión, un hombre, hermano, del mundo no sabía hablar, sino con un montón de groserías nada más. Y pasó al altar. ¿Sabes qué? Ese hombre empezó a hablar con Dios con muchas majaderías. Y todos, ¿a qué no se haga eso? Y les dije, cállense y métanse en sus asuntos y déjenlo ahí. Porque él todavía no tiene lo que a mí me gusta, obtuvo palabras, lenguaje diferente. Él está haciendo esto con Dios. Ese hombre, hermano, ahí cayó de rodillas y convertido después de esas palabras. ¿Entendió lo que estaba diciendo? Ya luego Dios lo transformó, lo cambió, lo renovó, pero ese era su vida. Dios es personal. Él no está lejos. Él no está lejos. Él está tan cerca que si tú solamente tú le dices, papá lindo, háblame, Él te va a hablar. Él te va a hablar. Cierra tus ojos. Por favor, grupo de alabanza. Oh, Señor. Ah, Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te voy a pedir un favor, ponte de pie. Ponte de pie. Rinde tu corazón esta noche. Y tú dile, Señor, empieza a alabar mi oído. Porque todo lo que escucho entra, Señor, hasta mi corazón y allí hace morada. Ah. Oh, sí, Señor, gracias. Escucha.
esta noche tenemos que dar dos pasos, hermano, de fe. El primer paso, hermano, es convertirnos en siervos o esclavos por amor, pero que sea una decisión personal. Y dos, Señor, lava mi oído. Ponme esa señal, Señor, de un oído, Padre, que sepa escuchar tu voz, que sepa escuchar tu palabra para obedecerla, Señor. Quita todo tipo, Padre, de pecado que impida que mi oído no pueda escuchar tu voz. Si en esta noche tú quieres dar esos dos pasos, hermano, digámosle primeramente al Señor, abre tus labios y con tus propias palabras dile: Dios, hazme un siervo por amor. Hazme un siervo por amor, Padre. Me rindo a ti, Señor. No voy a buscarte por obligación, Señor. No voy a buscarte, Padre, porque alguien esté detrás de mí, sino va a ser por amor, Señor, porque te amo, porque he visto tu amor, tu perdón, Señor, he visto todo lo que tú has hecho por mí, Padre, y cómo he de alejarme de ti, de un Dios de amor, de salvación. Pero también quiero pedirte, Señor, que pongas esa señal de ese siervo por amor, Padre, en mi oído. Lávalo. Limpia mi oído, Señor. Pídeselo, hermano, con tus propias palabras. Dile: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz tierna, apacible, que viene desde tu presencia, Padre. Ayúdame a no esconderme de ti, Señor, ni tenerle miedo a tu presencia, sino al contrario, Padre. Quiero rendirme cuando esté en tu presencia, caer, Padre, ante tu presencia. Señor, limpia mi oído, Padre. Quita la sordera, la pesadez. Quita todo, Padre, lo que impide que yo te escuche. Señor, perdóname. Pídeselo, hermano. Dile: Señor, límpiame mi oído y ayúdame a escuchar tu palabra, tu voz. Cuando sea la pregunta más difícil,
respuesta para ti. Desde la más sencilla. Pregúntale a Dios. A lo mejor ahorita Él te puede contestar. O te va a contestar en tu casa. O cuando estés durmiendo, te va a responder. Pero ¿sabes? Él lo va a hacer. Solamente prepara tu oído y tu corazón para escuchar. Vas a escuchar su voz, hermano. Por primera vez vas a escuchar su voz de amor. ¿Sabes cómo viene su voz de Él? Como una suave brisa que calma todo corazón sediento. Él va a responder. Él va a responder. Él va a responder. Solamente adorar un instante más. Esta Biblia dice que fue inspirada por Dios. Si usted la lee, va a escuchar la voz de Dios, sobre todo. Siéntese por un instante nada más, hermano, a leerla. Y va a ver si no va a sentir cómo Dios conmueve su corazón, cómo Dios transforma su corazón. Y les puedo mostrar aquí en la Biblia, hermano, que Dios a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios les habló. Nadie se quedó sin haber escuchado la voz de Dios. Tampoco nosotros. Aquí está, hermano. ¿Escuchó? Si usted le preguntó algo a Dios, Dios le va a responder. ¿Cómo? No lo sé, pero Dios le va a responder. Dios le va a responder. Porque Dios sí responde, hermano. Dios sí responde. No a nuestra forma, no a nuestra manera, pero a Dios. Tome su lugar.